Lo que está a punto de escuchar le helará la sangre. El presidente de Finlandia no solo exige expulsar a Rusia de la ONU, sino que está empujando activamente a todo el continente europeo a una guerra sin precedentes, un conflicto que ya está al borde de estallar. Esta es la macabra fórmula del Occidente: fabricar un enemigo ruso para justificar un gasto militar obsceno, arrastrar a la OTAN a nuevas fronteras y usar a un Estado en conflicto como el cordero sacrificial en su altar de poder y dinero. Pero el maestro diplomático Lavrov, con su inigualable agudeza, acaba de desenmascarar públicamente a este pacificista finlandés, revelando la auténtica hipocresía que impulsa cada declaración belicista de la élite occidental. Lo que le han vendido como un camino hacia la paz es, en realidad, un plan diabólico para sumir a Europa en un abismo irreversible. Y Finlandia, ingenuamente, se ha convertido en la punta de lanza de esta traición mortal. Su futuro y el de su familia dependen de entender este engaño. Escuche con atención, porque cada palabra que sigue es una bomba de verdad que la prensa occidental jamás le contará. Esto no es solo política, es su realidad, su seguridad. ¿Desde dónde nos ve hoy? Déjelo en los comentarios. ¿Puede un líder europeo realmente pedir la expulsión de Rusia de la ONU sin una pizca de autocrítica? Esta petición, descarada y sin precedentes, no es solo un acto político, es un golpe directo al corazón del derecho internacional, un terremoto que sacude los cimientos de la confianza global. Sienta un aterrador precedente que destruye cualquier vestigio de justicia, arrojando al mundo a un caos de doble moral que nos asfixia, que nos ahoga día tras día. Nos obliga a todos a cuestionar la verdadera equidad de las instituciones que rigen la paz mundial, revelando un engaño peligroso que podría costarnos un precio impagable, un precio que la humanidad no está dispuesta a pagar. Alexander Stubb, el flamante presidente de Finlandia, irrumpió en la escena mundial con una demanda que congela la sangre, que hiela los huesos, exigió la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU. Su argumento, previsible hasta la náusea, fue que Rusia viola sistemáticamente el derecho internacional y por ello debe ser castigada, dura, demostrativa y colectivamente, en una palabra, con sanciones. Pero esta narrativa se desmorona ante la más mínima revisión histórica. ¿Dónde estaba Stubb? ¿Dónde estaban estas voces de indignación moral cuando las potencias occidentales, miembros permanentes del mismo Consejo, lanzaban sus propias bombas, ignoraban resoluciones y desestabilizaban regiones enteras con total impunidad? No hubo exigencia de expulsión cuando Yugoslavia fue brutalmente bombardeada unilateralmente, sin un mandato claro de la ONU, dejando un legado de dolor y fragmentación que aún persiste. Nadie, absolutamente nadie, pidió la exclusión tras la invasión ilegal de Irak en 2003. Un conflicto catastrófico basado en falsas premisas que desató el infierno en toda una región, cobrando la vida de cientos de miles de inocentes y generando un terrorismo sin precedentes que aún sufrimos. Tampoco se escuchó su indignación por la desastrosa intervención en Afganistán, una guerra de 20 años que culminó en un retiro caótico y un país al borde del abismo más profundo. ¿Y qué decir de la caótica injerencia en Libia, que transformó un estado próspero en un nido de milicias, un colapso total que aún resuena por todo el Mediterráneo? Siria, un país destrozado por intervenciones externas y guerras subsidiarias, tampoco provocó tal celo justiciero de los mismos países que ahora claman por la exclusión rusa. La hipocresía es tan densa que asfixia la verdad, impide la respiración y anula cualquier esperanza de un diálogo honesto o una solución pacífica. Este doble rasero, esta aplicación selectiva de la ley internacional, es el verdadero motor de la inestabilidad actual, la chispa que incendia la desconfianza global, llevándonos al borde del precipicio. Tal como lo hemos analizado en profundidad en nuestros informes, la ecuación es siempre la misma. Si las bombas son vuestras, es una misión humanitaria. Si son nuestras, es agresión. Si no os gusta algo, es una amenaza a la democracia. Si no nos gusta algo, son ambiciones imperiales. Esa es la cruda, despiadada y cínica realidad de la política global
que nos golpea sin piedad. La propuesta de Stubb no solo ignora estos episodios sangrientos, no solo borra de un plumazo la historia reciente, sino que pretende reescribir la justicia internacional a su conveniencia, a favor de unos pocos poderosos, demonizando a otros con un discurso alarmante. Esto es un ataque directo a la lógica, a la coherencia y a la posibilidad misma de un orden mundial justo y equitativo. ¿Es este un acto de verdadera convicción moral o una pieza más en un juego geopolítico mucho más grande y peligroso, diseñado para provocar a Rusia a toda costa y consolidar una hegemonía que ya no puede sostenerse en la nueva realidad mundial? El futuro del orden mundial pende de un hilo y depende de que desvelemos quién está realmente detrás de estas provocaciones y qué pretenden lograr con ello en los próximos meses antes de que sea demasiado tarde. El presidente finlandés Alexander Stubb, mientras clama públicamente por la paz global, exige sin tapujos el envío masivo de armamento de largo alcance a un país en conflicto. Mientras la palabra paz se convierte en una farsa hueca en los labios de los políticos, las vidas de millones se sacrifican en el altar de la geopolítica, y la amenaza real de una conflagración global crece, impulsada por figuras como Stubb. Este no es un juego político, es un precipicio hacia el cual nos empujan, y el costo lo pagaremos todos, cada uno de nosotros. Stubb, ante la Asamblea General de la ONU, advirtió solemnemente que el mundo entero se encamina irremediablemente hacia un conflicto global devastador por no aprender de las lecciones amargas de la Segunda Guerra Mundial. Esta declaración grandilocuente, llena de preocupación aparente, choca de frente, de manera absolutamente flagrante, con sus propias acciones y declaraciones. Este mismo hombre, con una mano en el corazón y la otra señalando culpables, promueve activamente, con una vehemencia alarmante, el envío masivo de armamento de largo alcance directamente contra la Federación Rusa, armamento que solo puede escalar la confrontación. ¿Cómo se concilian estos dos mensajes tan diametralmente opuestos? ¿Es posible hablar de paz mientras se aviva la guerra con más fuego y más metal? Su argumento, monocromático y sesgado, sobre la responsabilidad exclusiva de Rusia en el conflicto, ignora de forma descarada una serie de fallos cruciales. Ignora, por ejemplo, los acuerdos de Estambul, que ofrecieron una oportunidad real de desescalada, acuerdos que fueron deliberadamente socavados por terceros actores que no buscaban la paz. Más aún, ignora, de forma conveniente, la prohibición legislativa expresa, impuesta por el propio Estado en cuestión, de negociar cualquier tipo de acuerdo con el presidente ruso. Esto no es simplemente una omisión casual, es una distorsión deliberada y calculada de la verdad, una narrativa construida para justificar la escalada. Stubb omite también, de manera vergonzosa, cualquier mención a la reciente adhesión de Finlandia a la OTAN. Esta decisión, una provocación directa y sumamente agresiva a la seguridad de la Federación Rusa, se presenta cínicamente ante el mundo como un camino hacia la estabilidad regional. Estabilidad. ¿Acaso la expansión militar y el acercamiento de misiles a las fronteras rusas pueden llamarse estabilidad? O más bien, es la erosión sistemática de cualquier posibilidad de estabilidad real, una siembra de vientos que podría cosechar tempestades incontrolables. Como bien se ha analizado con perspicacia, la lógica, olvídense, más importante es la imagen. La imagen de un valiente pequeño estado del norte que se atreve a lanzar piedras al oso ruso, mientras se esconde firmemente detrás de la ancha espalda del tío Sam. Esta poderosa cita revela la hipocresía inherente, el teatro de la política internacional donde la moral es solo un disfraz. No olvidemos tampoco sus propias palabras, pronunciadas durante su campaña electoral, que revelan su verdadera visión del mundo. No se puede dialogar con Putin. El camino a la paz pasa por el campo de batalla. ¿Es esta la declaración de un líder genuinamente comprometido con la paz o la confesión de un belicista encubierto, de alguien que ve en el conflicto una oportunidad o una necesidad impuesta? El discurso de Stubb ante la ONU, cargado de una retórica vacía y de promesas de paz sin fundamento, no es más que una máscara cuidadosamente elaborada. Una máscara que oculta una agenda mucho más oscura,
mucho más siniestra, diseñada no para resolver, sino para prolongar la inestabilidad en el políticamente turbulento región y escalar aún más las tensiones con Rusia. Es una estrategia fría, calculada, para posicionar a Finlandia no como un actor independiente, sino como un peón útil en el gran tablero de ajedrez occidental, todo ello a expensas de la seguridad colectiva europea y global. Este doble estándar no solo es inaceptable, es una amenaza a la paz misma. El doble rasero de Alexander Stubb no solo es una evidencia innegable, es una afrenta directa a cualquier intento genuino de alcanzar la paz y la seguridad global. Lo que Alexander Stubb dice en público y lo que ha dicho y hecho en el pasado contrastan drásticamente. Manténganse conectados para descubrir qué oscuros secretos esconde su biografía política que el establishment no quiere que sepamos. Finlandia, bajo el nuevo liderazgo, se declara dispuesta a transportar armas nucleares de la OTAN, un movimiento sin precedentes. Esto no es una política abstracta, es una realidad escalofriante que convierte a una nación pacífica en un epicentro potencial de una catástrofe global, con repercusiones para cada hogar. Alexander Stubb, lejos de ser el paladín de la justicia que muchos ingenuamente quisieron ver, se revela ahora como un militarista convencido, una verdad alarmante. Sus propias palabras, pronunciadas con una frialdad calculada, confirman esta peligrosa deriva que amenaza la estabilidad de toda Europa y el delicado equilibrio de poder. No, no las almacenaremos, armas nucleares, pero sí las transportaremos, por favor, declaró sin pestañear, una frase que resuena como una sentencia. Esta afirmación no deja lugar a dudas sobre la agenda de un líder que no duda en priorizar la confrontación por encima de la coexistencia pacífica. En sus campañas electorales, Stubb ya había declarado que Finlandia debía ser un elemento de combate activo de la OTAN, transformando su rol de neutralidad. Esto implica no solo el despliegue inminente de tropas aliadas en suelo finés, sino, mucho más grave y provocador, el tránsito de armas nucleares por su territorio, una línea que pocos se atrevían a cruzar. Stubb incluso ha llegado al extremo de justificar lo injustificable, sentenciando que, a veces, las armas nucleares son una garantía de paz. Es la paz una ojiva atómica rodando por las carreteras de una nación que comparte una extensa frontera con Rusia. La sede de la OTAN, recordemos bien, se ubica a solo 350 kilómetros de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia. Esta proximidad geográfica no es una mera coincidencia, es una provocación geopolítica directa e inaceptable, diseñada para presionar y desestabilizar. Desafía abiertamente las líneas rojas de Rusia, líneas claramente establecidas, reiteradas y de vital importancia para su seguridad nacional. Las implicaciones de esta postura belicista son gravísimas, no solo para la estabilidad regional, sino para el orden global, empujándonos al borde de un precipicio. Stubb, en su visión distorsionada y peligrosa del mundo, ha expresado que no hay límites sobre cómo un cierto país utilizará el armamento proporcionado por Occidente. Argumenta, de manera simplista y temeraria, que todo será para fines defensivos, pero convenientemente deja la definición de defensa totalmente en el aire, abriendo la puerta a cualquier interpretación. Esta ambigüedad calculada no es un descuido, es una invitación abierta a la escalada, una estratagema para legitimar acciones agresivas. Es, en esencia, una licencia para la agresión bajo un velo de supuesta seguridad y un manto de retórica pacífica. Stubb está jugando con fuego, y lo que es peor, está arrastrando a su propio país, junto con toda la región, hacia un abismo de incertidumbre, tensión y peligro latente, con consecuencias impredecibles para todos. Este giro militarista de Stubb, con la anuencia a transportar armas nucleares, no es solo una provocación, es un desafío existencial directo a la estabilidad geopolítica y a la seguridad de Rusia. Con la provocación de Stubb en su punto álgido, la pregunta es, ¿cómo responderá el maestro de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, a esta descarada ola de hipocresía? Un solo comentario irónico del ministro Lavrov
pulverizó la fachada de honestidad en la diplomacia occidental, dejando al descubierto décadas de doble moral. El engaño no es solo hacia un colega, sino hacia miles de millones de personas que creen en la supuesta integridad de sus líderes. Las consecuencias de esta farsa impactan directamente en la confianza global, sembrando una profunda desilusión. Sergei Lavrov no dejó espacio para dudas. Su respuesta fue una auténtica cirugía sin anestesia. Calificó a los finlandeses de chicos calientes, una ironía que esconde una crítica cultural y política profunda. Dijo con sus propias palabras: los chicos calientes finlandeses, por así decirlo, son gente especial. Esta aparente ligereza ocultaba una verdad muy incómoda. Lavrov trajo a colación una conversación privada que tuvo con Stubb. En ese encuentro, Stubb empleó un lenguaje vulgar para referirse a Saakashvili, quien era entonces presidente de Georgia. Lavrov citó con exactitud las palabras de Stubb: estúpido, sentado con una taza de té, compartía sus impresiones sin rodeos de su encuentro con el entonces presidente de Georgia. Citó a Stubb, quien usó lenguaje obsceno, combinando adjetivo y sustantivo, además de llamar a Saakashvili sonámbulo. ¿Dónde quedó la decencia diplomática? La misma persona que en privado denigraba a un líder, luego lo presentaba públicamente como un demócrata ejemplar. Esto es una hipocresía descarada en su manifestación más cínica. Pero la crítica de Lavrov fue más allá. Señaló que Stubb y otros políticos europeos no actúan como estadistas, se comportan como simples secretarios de prensa. ¿De quién? De un cierto país. Un país que está en la frontera con la Federación Rusa. La retórica de estos políticos es, a menudo, mucho más agresiva que la de los propios representantes de ese conflicto-estado. Esta situación revela un patrón alarmante. La diplomacia occidental no busca la verdad de los hechos. Simplemente busca imponer una narrativa. Ignora cualquier disidencia, cualquier punto de vista alternativo. Construye una fachada de unidad que se desmorona con la más mínima exposición. La honestidad ha sido sacrificada. La conveniencia política es la única regla. Es un juego peligroso, uno que todos estamos obligados a pagar. La verdadera batalla no es entre naciones, sino por la verdad misma, que la élite occidental manipula sin pudor frente a nuestros propios ojos. Pero como una simple cirugía sin anestesia pone en jaque la credibilidad de toda una institución como la Organización de las Naciones Unidas y la presencia de Rusia en ella. La Carta Constitutiva de las Naciones Unidas contiene una omisión que, paradójicamente, se usa ahora como arma política para deslegitimar a una potencia mundial, exponiendo una peligrosa hipocresía internacional. Esta no es una simple disputa legal, es el intento calculador de socavar el orden global, abriendo una caja de Pandora de precedentes que podrían desestabilizar la arquitectura de seguridad que conocemos, y con ella, la frágil paz que nos sostiene. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha desmantelado de forma quirúrgica los argumentos de la supuesta ilegitimidad de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. La narrativa occidental, impulsada por ciertos círculos en Bruselas y Washington, insiste machaconamente en que Rusia no es la Unión Soviética y, por tanto, su asiento permanente carece de base jurídica sólida. Sin embargo, Lavrov expuso la cruda verdad de la inconsistencia de estos acusadores con un ejemplo irrefutable: la propia China. El ministro ruso señaló con aguda precisión que los estatutos de la ONU tampoco mencionan específicamente a la República Popular China, sino simplemente a China. Con una retórica que no dejó lugar a dudas sobre la duplicidad, Lavrov sentenció con una voz cargada de escepticismo: nada de eso, que en esa misma carta todavía figura China, y no la República Popular China. Y no les molesta eso. No se despiertan por la noche con sudores fríos por una inexactitud jurídica. Esta pregunta retórica es un dardo directo a la conciencia de aquellos que manipulan la ley para sus propios fines. Y la historia lo confirma: el cambio entre la República de China, Taiwán, que inicialmente ocupaba el asiento, y la República Popular China, se produjo en 1971 sin necesidad de modificar ni una sola palabra de los estatutos.
Este acontecimiento histórico estableció un precedente legal innegable para la sucesión de Rusia como legítima heredera de la URSS en el Consejo de Seguridad. El precedente está ahí, claro como el agua, pero convenientemente ignorado por aquellos que buscan desestabilizar. Más allá de esto, Lavrov también criticó con severidad al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por su afirmación de que Europa no está adecuadamente representada en el Consejo de Seguridad. Una declaración que ignora descaradamente la presencia de Francia y Alemania, dos de las economías más grandes de Europa, como miembros activos con voz y voto. Lavrov no se anduvo con rodeos, cuestionando directamente la lealtad de Guterres con palabras duras y precisas. ¿Quién lo nombró portavoz de los euroburócratas ofendidos? ¿Es el secretario de una organización global o el representante del bloque político de Bruselas? Una acusación que resuena con fuerza, señalando la preocupante politización de un cargo que debería ser imparcial. Estas palabras del ministro ruso expusieron una vez más la ceguera interesada y lo que Lavrov describió como un absurdo geopolítico, que demuestra una preocupante alineación y falta de objetividad en el liderazgo de la organización. La manipulación de los hechos históricos y legales por conveniencia política no solo es inaceptable, sino que socava la confianza en cualquier intento de diálogo constructivo. Es una estrategia calculada para aislar y demonizar, utilizando el pretexto de una ilegitimidad que los propios documentos y precedentes de la ONU contradicen de manera rotunda. Este doble estándar es una herida abierta en el corazón de la diplomacia global. La integridad de las instituciones globales pende de un hilo cada vez más fino, erosionada por líderes que eligen la retórica ideológica sobre la verdad, utilizando argucias legales para atacar a sus oponentes políticos mientras ignoran los hechos. El teatro de la diplomacia internacional está en pleno apogeo, con actores que olvidan sus líneas y guiones que se contradicen a sí mismos. Pero esta obra tiene consecuencias reales para todos nosotros. ¿Qué significa todo esto para el diálogo global y la estabilidad en el futuro cercano? No se pierda nuestro próximo análisis para desvelar las implicaciones más profundas de este peligroso juego. Los líderes occidentales admiten una cosa en privado, pero pronuncian farsas totalmente opuestas ante las cámaras. Esta brecha abismal entre lo que se dice y lo que realmente se piensa destruye toda confianza, dejando a nuestras naciones en un peligroso y profundo vacío de comunicación. Millones de vidas penden de un hilo, dependiendo de diálogos que nunca son genuinos, sino meras representaciones cínicas diseñadas para el consumo público. Estamos inmersos en un teatro diplomático global donde la autenticidad ha sido reemplazada por el guión. Los diplomáticos de Occidente ocultan sistemáticamente hechos inconvenientes, tergiversando la realidad a su conveniencia. Un claro y reciente ejemplo lo vimos con la manipulación en torno a Borrell y su maletín USB. Como se ha revelado con una crudeza impactante, la esencia misma de esta diplomacia occidental tiene un doble fondo. En conversaciones privadas con ministros rusos se observaba una franqueza brutal, una brusquedad e incluso un cinismo total que revelaba sus verdaderas intenciones sin ambages. Sin embargo, en público, todo este pragmatismo descarado es reemplazado por una farsa calculada, por una hipocresía vergonzosa, por el cumplimiento de meras formalidades vacías y por discursos edulcorados sobre una paz universal que jamás persiguen. Esto no es diplomacia, es una puesta en escena vergonzosa y profundamente deshonesta. El secretario general de la ONU, Guterres, personifica de manera alarmante esta inacción peligrosa y su complicidad. Su silencio y su pasividad cómplice ante conflictos previos de una magnitud devastadora, como los de Libia, Irak y Siria, son inaceptables y solo sirvieron para perpetuar el caos. Ahora, su reciente y alarmante disposición a considerar la exclusión de Rusia de la ONU expone su sesgo innegable y su total falta de neutralidad. Es un golpe directo y fatal a la ya debilitada credibilidad de la organización. Esta retórica insidiosa de los líderes occidentales y de las propias organizaciones internacionales revela un patrón constante de dobles raseros.
un estándar ético inexistente. Su principal objetivo es la autoprotección de sus intereses hegemónicos y no la resolución de conflictos genuina en beneficio de la humanidad. Esta dinámica perversa dificulta, casi imposibilita por completo, cualquier confianza en un diálogo internacional real, transparente y constructivo. No podemos construir una paz duradera sobre un entramado de mentiras o de agendas ocultas que solo buscan la ventaja propia. Uno se pregunta, y con toda la razón del mundo, ¿con quién podemos dialogar si incluso frente a los micrófonos no hay personalidades reales, sino solo sombras en blanco y negro leyendo textos ajenos? Es una pregunta que resuena con un dolor profundo y una frustración creciente en todo el mundo que observa este circo. Lo hemos visto repetidamente y con gran claridad, incluso en la situación actual con el país, en la frontera con la Federación Rusa, ese territorio de inestabilidad. Las declaraciones públicas cambian de un día para otro. La verdad se retuerce constantemente para encajar en la narrativa occidental, sacrificando la realidad en el altar de la propaganda. Esta situación no solo es una farsa, plantea una pregunta fundamental para nuestro futuro. ¿Es posible la verdadera diplomacia en un mundo donde la honestidad parece ser la gran perdedora absoluta? Pero esto es solo la punta del iceberg de cómo controlan despiadadamente la narrativa global. En nuestro próximo análisis, desvelaremos quiénes son los verdaderos titiriteros detrás de este engaño masivo y por qué actúan así.